¿Qué tal, amados hermanos? Si me pueden confirmar si se está transmitiendo de manera adecuada. Bien. Pues les saludo en la gracia y en la paz de Cristo Jesús. Es muy bueno el poderles visitar por este medio, el poderles sobreedificar por este medio. Estoy muy complacido en mi corazón, muy contento en mi espíritu. Y bueno, vamos a dar inicio. Esta sobreedificación, ¿verdad? Se va a titular El experimentar de la diaconía en cuanto al dar y recibir. El experimentar de la diaconía en cuanto al dar y recibir. Déjeme veo aquí si no hay ningún impedimento para que esta visión corra. Bien, según ya estamos en vivo. Bien, repito entonces, el experimentar de la diaconía en cuanto al dar y recibir. Así es que, bueno, usted que me está viendo desde casita, le saludo en la gracia y en la paz de Cristo Jesús. Siempre es una bendición el poderles sobreedificar, el ejercitar este don, este bendito don que el Padre Celestial me ha conferido para equipar a los santos en luz. Bien, vamos a dar inicio. Es bien importante que usted ahí en su casita cierre sus ojitos y por favor incline el corazón. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque tú has dado 5 dones a la iglesia, a tu amada, a fin de capacitarla para presentarla perfecta. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que a través de estas tablas que ahora ocupamos en el siglo XXI, que son las redes sociales, esta visión corra, no solamente corra, sino que también sea recibida, al ser recibida sea comprendida, al ser comprendida genere convicción, al generar convicción sea glorificada y una vez que sea glorificada, Señor, entonces pueda ser impartida para que sea magnificada. Esos son los procesos de tu bendita visión, Señor. Haz que esta visión corra, haz que esta visión fluya, que alcance, Señor, al grupo que tú escogiste y predestinaste, Señor, llamado el grupo de los santos, que conformamos la iglesia, conformamos el cuerpo. Te pido que a través del don que tú me has conferido, que a través y por medio de ese don pueda emanar, Señor, esta palabra de vida, este rema divino, con este entendimiento de la mente de Cristo, para poder renovar la mente vieja, para poder echar fuera y desarmarnos de todo aspecto que tenemos en la mente, Señor, y todo pensamiento que no glorifica el Evangelio de Cristo. Prepara los corazones, no solamente el mío, también de los receptores, papá, para que ellos puedan recibir esto como palabra de Dios, como realmente es, Señor, no como palabra de hombres. Te pido que me permitas, por favor, capacitar a los santos, pero que también ellos se dejen capacitar, Señor. Enséñalos a que ellos mismos se ayuden por medio del recibir esta capacitación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahora sí, vamos a dar inicio. Acompáñeme, repito, el título es El experimentar de la diaconía en cuanto al dar y recibir. Quiero que me acompañe, por favor. 2 de Corintios, capítulo 9, desde el versículo 10. Léalo hoy conmigo en su casa. Dice así: y el que provee semilla al que siembra, ese es usted, también proveerá pan para alimento, o sea, para ti, y multiplicará vuestra semilla para el otro, y hará crecer los frutos de vuestra justicia. Repita ahí conmigo en su casa y subraya ese término: justicia, justicia, justicia. Siendo enriquecidos en todo. Siendo enriquecidos en todo. Bien. Para toda generosidad. Es decir, que si el Señor a ti te prospera, si el Señor a ti te enriquece y tú le pides a Dios que te enriquezca, no está mal que lo hagas. Por mucho tiempo se juzgó y se evaluó mal la situación de las predicaciones del ser prósperos. Y no es que hablemos del evangelio de la prosperidad. Lo que pasa es que el evangelio de Cristo en sí contiene el aspecto de la prosperidad. Es por eso que primero, para ser prósperos hay que arreglar la mente.
porque la mente entonces va a generar una persona y un santo próspero. Pero si la mente no se arregla, es imposible que la persona sea prosperada. Y la mente se arregla con el Evangelio de Pablo, se arregla con el entendimiento correcto. Estamos 3:11, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mira el verso 12. Porque la ayuda de este servicio, la ayuda o la administración de este servicio o de este ministerio no solo suple las necesidades de los santos, sino que también abunda en acción de gracias. Vamos a tocar el tema de esta diaconía. El término servicio, ayuda, ministración, dice, porque el servicio o la ayuda en este servicio o la administración de este ministerio, algunas versiones lo dicen, la administración de este ministerio o la ayuda de este servicio, dice mi versión que tengo yo. Vamos a ver de dónde proviene. Eso proviene del griego diaconía, con K de kilo. Diaconía con K de kilo. Que eso no es otra cosa más que la situación de servir, más que la situación de ministrar. Por eso ministrar es un sinónimo de servir. En el entendimiento correcto, una persona que es un ministro es un servidor, ¿ok? Entonces, Pablo hace referencia a este aspecto. ¿Sabe? Nosotros no hemos logrado entender este aspecto de esta diaconía. Por eso quise titular a esta edificación diaconía, porque no somos entendidos en cuanto a esta diaconía. Diaconía es un ministerio. Por mucho tiempo se nos enseñó a dar, a sembrar, a dar ofrendas de amor, diezmos, primicias, ofrendas. Pero si tú das ofrendas, das primicias sin el entendimiento correcto, tú no estás ejercitando una diaconía, un ministerio, un servicio, y eres hallado injusto en tu ministerio, eres hallado infiel en tu ministerio. Por eso entonces no puedes recoger fruto, porque se recoge fruto no solamente por el dar, porque tú al dar estás recibiendo un entendimiento correcto. Entonces, lo que vamos a tocar ahora es el entendimiento de esto. La diaconía de la cual vamos a hablar es una diaconía que por mucho tiempo ha estado velada. Es un ministerio exclusivo de los santos y dice la ayuda de este servicio. La palabra ayuda proviene de diaconía y la palabra servicio proviene de leiturgos. Leiturgos. Usted mucho tiempo lo escuchó, una liturgia. Bien. Este ministerio, a saber, diaconía, esta administración de este servicio, es decir, este servicio, esta diaconía, esta manera de servir, constituye un leiturgos. ¿Qué es un leiturgos? Un leiturgos es el desarrollo de la función de un sacerdote. No puede haber sacerdote sin antes haya un leiturgos, haya un servicio sacerdotal. Entonces, quiere decir que el apóstol Pablo miraba esto, este aspecto, este asunto en cuanto al dar y al recibir, él no lo miraba como dar y recibir. Él lo miraba como el ejercicio de un sacerdote. Él lo miraba como el ejercitar de un sacerdote y que fuera fiel en su ministerio, es decir, fiel en su diaconía. Ahora vemos entonces que todos los santos somos santos, a saber, hijos, y también somos sacerdotes. Pero si tú como sacerdote anteriormente solamente dabas ofrendas, dabas diezmos, dabas primicias sin el entendimiento correcto, es por eso entonces que no había ninguna clase de prosperidad, porque lo que te hace ser próspero no solamente es el dar y el recibir, sino el dar con entendimiento y el recibir con entendimiento. Por eso decimos que un sacerdote que ejercita su ministerio, diaconía, en su leiturgos de manera correcta, en el entendimiento correcto,
eso va a producir a un santo próspero, a un santo en toda bendición. Y cuando hablamos de bendición no nos referimos solamente a una bendición que se encuentra en el mundo espiritual. Siempre el mundo espiritual trae una afectación al mundo físico. Así es, el mundo paralelo trae una afectación en el mundo físico. Por eso es que si Pablo se burla de los corintios y dice, bueno, ustedes creen que ya estaban reinando en vida, invítenme a reinar entonces. Por eso es que muchos santos, muchos hermanos, caen en incredulidad de lo que tanto predican y tanto hablan, porque realmente no están en una situación económica de bendición y de prosperidad. Y eso es producto de que no se está atendiendo el entendimiento correcto de este leiturgos y de esta diaconía. Entonces, ya vimos que somos sacerdotes. Como sacerdotes tenemos que tener un entendimiento nuevo. A mí no me interesa, no me importa si ya te lo habían enseñado o si no te lo enseñaron. Yo tengo que trazar, y es mi compromiso con Dios, presentarme aprobado delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, haciendo un ortotomeo, es decir, un trazo recto de la palabra de verdad. Así es que ruego y apelo a tu espíritu, que en buena y en limpia conciencia recibas esto. No mezcles vino nuevo con odres viejos. No mezcles entendimiento viejo con entendimiento nuevo, porque eso te va a reventar. Eso no. No mezcles un entendimiento viejo con un tema nuevo, porque eso te va a reventar. Eso no te conviene a ti como santo. Bien. Tú como santo, entonces, tú tienes un sacerdocio. Ese sacerdocio produce un ministerio, una diaconía. Esa diaconía se debe de hacer bajo un esquema programado o se debe hacer bajo un parámetro que se le llama leiturgos, ¿ok? Para que sea aprobado, para que sea de manera adecuada y ordenado tu sacerdocio. Ahora, ¿por qué el cristiano de la cristiandad da y no recibe? Siembra, no cosecha, da ofrendas de amor y todo el tiempo se encuentra, pareciera, en un estado de maldición económica, de pobreza, de miseria, de escasez. Y precisamente para eso fue lo que no te llamó el Señor, porque tú mismo caes en descrédito cuando andas en una vida así. ¿Pero por qué pasa eso? Precisamente porque no se ha entendido de manera correcta por dos raíces, que vamos primero a atacar las raíces y después vamos a explicar todo. Primera raíz, la cultura de tus padres. La cultura de tus padres. Eso tiene que ver mucho. Usted no se ejercita en la diaconía en cuanto al dar y al recibir, producto de que amas la cultura de tus padres. Primera de Pedro, capítulo 1, acompaña. Primera de Pedro, capítulo 1. Usted debe de leerlo allá en su Biblia. Si usted no lo lee en su Biblia, esto no va a producir mucho fruto, ¿eh? Primera de Pedro, capítulo 1, bien, versículo 18. Dice así, escuche, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ojo, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Bien, Pedro está diciendo que lo que nuestros padres nos heredaron no es otra cosa más que una herencia corrupta. Una herencia corrupta, un legado corrupto. A usted en su casa le enseñaron a desconfiar, le enseñaron a simplemente si una persona te pide, no le des porque no te sabe pagar, no le prestes, se va a ir con tu dinero. A que tú es tu dinero, porque es tu trabajo, porque es tu esfuerzo, porque eres tú el que estudió, porque es tú el que se mató detrás de una oficina, detrás de una universidad, detrás de un oficio, se mató 12 horas al día, es tu dinero. Bien, toda esa cultura va formando en nosotros una mentalidad. Esa mentalidad, entonces, es como nosotros nos movemos y nos desarrollamos. ¿Quién nos dio esa cultura? ¿Quién nos dio esta herencia? Nuestros padres. Nuestros padres se encargaron de corrompernos la mente. Y cualquiera dijera, bueno, pastor, es que mi papá y mamá es una gran persona, no lo dudo.
Ellos simplemente te dieron lo que estaba a su alcance, y lo que estaba a su alcance no es otra cosa más que el material didáctico del Adán caído. No estamos diciendo que son malos, no estamos diciendo que están reprobados, simplemente usaron lo que tenían al alcance de sus manos, usaron lo que tenían en sus manos, ¿bien? En otras palabras, operaban en ignorancia de este modelo, de este diseño. Así es que usted no tiene por qué guardar sentimiento ni guardar rechazo contra su padre, contra su madre. No, simplemente ellos te instruyeron de acuerdo al material y al entendimiento que ellos tenían en su sazón, en su tiempo, y que Adán caído les había enseñado también de sus padres, porque esa herencia es generacional, pasa de generación en generación. Entonces, eso produce una cultura familiar. Mira, los García son así, mira, los Mendoza son así, mira, los Huerta son de esta manera, mira, los González son de esta manera, etcétera. Los Cortés, los Rodríguez. Entonces, eso va formando un patrón de conducta y una cultura de esa familia. Bien, ese legado del cual nos legaron, la herencia de nuestros padres, debes de considerarla como corrupta. Antes de que te armes de este entendimiento del cual te quiero improntar, que es el entendimiento correcto de esta diaconía en cuanto al dar y al recibir, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Que seas millonario y próspero? No, simplemente que ejercites de manera adecuada tu sacerdocio. No es correcto que haya sacerdotes en escasez, en pobreza, en miseria. Eso no es un sacerdote. Eso no es un sacerdote. Un sacerdote debe operar en toda abundancia y prosperidad. Si tú me presumes de que eres sacerdote, estás sentado en lugares celestiales y reinando en vida, muéstrame con evidencias. Pero si andas pidiendo prestado, empeñando las cosas, pidiéndole al banco, haciendo la tanda, pidiéndole a tu vecina, con réditos, eso no es reinar en vida. Eso no es reinar en vida. Y justamente en este tiempo de crisis, tenemos que hablar de esos aspectos que casi no hablamos en el Ministerio Internacional de Estados Unidos y Reino. Y tenemos que hacer mención de eso, que los santos no saben cómo vivir una vida financiera saludable, producto de que no tienen entendimiento en cuanto a eso, pero para eso están los dones dados a la iglesia. Así es que ruego que tú recibas esta revelación. Volviendo a esto, lo primero que debemos hacer, paso número 1, tienes que deshacerte de ese legado. ¿Cómo me deshago de ese legado? Solamente de una manera. Considéralo como corrupto. Considera ese legado como corrupto. Es muy fácil deshacerte de algo a lo cual tú consideras con poco valor. Qué difícil es deshacernos cuando algo lo consideramos de alta estima y alto valor. Por eso a un santo le cuesta tanto trabajo renovar el entendimiento, porque para él la cultura que sus padres le legaron tiene gran valor, tiene gran aprecio, está muy allegado. Eso es muy entrañable para él, esos temas. La cultura generacional de los padres. Sin embargo, Pedro dice que esa cultura es una cultura corrupta, esa herencia es una herencia corrupta. Lo primero entonces para deshacerte de esa herencia y deshacerte de esa cultura es considerarla como corrupta. Una vez que ya la consideras como corrupta, te será muy fácil renunciar y deshacerte de ella. Muy fácil. Pero si tú sigues apreciando y amando esa cultura, entonces, por más que alguien te predique, por más que alguien te ore, es imposible que haya fruto sin haber entendimiento. Lo primero que debes hacer entonces, sacerdote que estás en casa, sacerdotisa que estás en casa, es considerar esa cultura que tus padres te legaron como corrupta. Una vez que ya la consideraste como corrupta, te va a ser muy sencillo despojarte de ella. Ok, ya que la consideraste como corrupta, ahora puedes renovar el entendimiento con lo que ahora vamos a hablar. Entonces, primera causa del por qué no tenías fruto en cuanto al dar y al recibir, por la cultura de que tus padres te heredaron. Perdóneme que me distraiga un poquito, es que los comentarios que van poniendo aquí a un costado me distraen. Bien,
Primer aspecto, entonces, que el por qué no hay fruto en cuanto al dar y al recibir y no te estás ejercitando de manera correcta en tu diaconía y en tu esquema de liturgos como sacerdote o en tu liturgia como sacerdote. ¿Por qué? Dijimos que liturgia es la manera correcta y ordenada en que un sacerdote ejercita su sacerdocio o ejercita su diaconía, su servicio, su ministración. ¿Qué ministerio? En cuanto al dar y al recibir. Bien. Primera raíz, la herencia de tus padres, el legado de tus padres. Ya dimos la solución a eso. El 90% de los santos no tienen fruto en cuanto al dar y recibir en esta diaconía, en sus liturgos como sacerdotes, no tienen fruto por esa razón, precisamente por la herencia corrupta de sus padres, porque ellos se arman de otro pensamiento. Ok, si yo gano 20,000 pesos al mes, ¿cuál es mi décima? Y yo van a decir, a ver, 20,000 menos impuestos, menos la gasolina, menos el transporte, menos mi renta, quedan 7,000. Ok, entonces son 600 pesos. ¿Por qué? Porque así les enseñan a ellos a andar en astucia, a andar en astucia. Por eso esto es un asunto de limpia conciencia, tanto de limpia conciencia como de buena conciencia. Y yo apelo precisamente a eso. Ten mucho cuidado de andar en tu limpia conciencia. Principal requisito de toda persona que está posicionada y operando en el nuevo pacto, cuida la salud de tu conciencia. Así como cuidas la salud de tu corazón y no comes grasas, cuidas la salud de tus intestinos, cuidas la salud de tu mente, cuidas la salud de tus pulmones y no fumas, cuidas la salud de tu hígado y no bebes alcohol. De esa manera tienes que cuidar la salud de tu conciencia, andando en limpia y en buena conciencia. Ok. Primera raíz, la herencia de tus padres. Ya dimos la solución al 90% de estos santos que está alcanzando esta visión. El otro 10%, ¿cuál es la raíz? Solamente hay dos posibles raíces del por qué tú no eres próspero en tu diaconía de dar y el recibir. La primera, por la herencia corrupta de tus padres y la culpa que traes de que es tu dinero, tú lo trabajaste, no tienes por qué darle a nadie, los pastores son unos mantenidos, buenos para nada, etcétera, 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 etcétera. Bien. Tienes que desarmarte de esa mentalidad, porque el entendimiento produce prosperidad siempre. Bien. El otro 10%, ¿qué es? Son los que fueron violados en cuanto al dar y al recibir. Filipenses capítulo 4. Acompáñenme. Filipenses capítulo 4. Espero que allá en su casita no haya tanto frío como aquí, oiga. Acá donde estoy yo hace mucho, mucho, mucho frío. Hemos amanecido hasta menos 2 grados centígrados. 4. Versículo. Versículo 15. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Míralo, léalo allá. Y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia, ojo, compartió conmigo en cuanto al dar y al recibir. Léalo conmigo fuerte. En cuanto al dar y al recibir. Digo de nuevo, en cuanto al dar y al recibir, sino solamente vosotros. Bien. La segunda raíz del por qué tú no estás administrando bien tu ministerio, tu diaconía, en cuanto al dar y al recibir, porque no la administras bien, no tienes un fruto correcto y hay problemas económicos. La segunda raíz es precisamente esa, porque en un momento sí lo hiciste y después fuiste violado o violentado en cuanto al dar y al recibir. El 90% fue por la cultura que tú heredaste. Hay muchos santos, que es el 90% de los santos, en su mayoría, que ellos no tienen fruto en cuanto al dar y al recibir en su administración de este servicio, no tienen fruto por la cultura que heredaron
Ya dimos la solución, considérala corrupta. Una vez que la consideraste corrupta, va a ser muy fácil de deshacerte de ella y armarte de este nuevo entendimiento que ahora vamos a hablar. No estamos hablando de la raíz, estamos haciendo un ototomeos, un trazo recto de la palabra de justicia, en todo orden. Las raíces, una, la cultura que tenemos padres. Segunda raíz, a lo mejor no eres de las personas que ya superó la cultura de sus padres y la consideró por corrupta. Tú empezaste en un tiempo de prosperidad, empezaste a dar, empezaste a recibir, etcétera, porque déjeme decir un misterio. La correcta administración de esta diaconía te capacita no solamente para el dar, sino para el recibir. Vamos a ampliarlo un poquito más. El dar te capacita para el recibir. El dar te capacita para el recibir. Tú no estarás preparado para recibir sin antes dar con entendimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Es decir, toda persona que ama, da. Toda persona que ama, da. Pero no todo el que da, ama. Ok. Segunda raíz. La segunda raíz es porque tú estuviste practicando esta diaconía del dar y el recibir y fuiste violentado. Se robaron los diezmos en la congregación donde estabas, se robaron las décimas, se robaron las primicias, etcétera. Y entonces fuiste violado, golpeado, violentado en cuanto a tu ministerio del dar y recibir, en cuanto a tu diaconía del dar y recibir, fuiste golpeado, violentado, y por eso es entonces que tú piensas que es falso. Bien, aquí hay un gran entendimiento. Si tú fuiste golpeado en cuanto al dar y al recibir por malos administradores fraudulentos, nadie puede golpear lo que es falso. Siempre se golpea o se tergiversa lo que es genuino y verdadero. En otras palabras, los golpes que tú recibiste en cuanto al dar y al recibir de otros ministerios a los cuales tú ibas, que evidentemente son de la circuncisión, eso hace evidente que el ministerio del dar y el recibir es verdadero. Benditos golpes y bendita violencia que sufriste, porque eso demuestra que es genuino y es verdadero. Es como decir lo siguiente: pastor, a mí cuando era niño me golpearon mucho en el área de a lo mejor amar. No sé amar, pastor. Me golpearon mucho en cuanto al área de amar. Yo no sé amar y entonces creo que el amor no existe. Bueno, tú solito te estás contradiciendo, porque si tú fuiste golpeado en el amor, nadie puede ser golpeado en lo inexistente. Alguien que es golpeado en algo es porque es golpeado en lo existente. Entonces tus golpes hacen evidencia que el amor es real, sin embargo, por eso es que fuiste herido, porque fuiste golpeado en algo que es real. El problema es entender de manera adecuada y darle solución o conciliar a través del perdón. La solución para ser golpeados en el amor se llama el perdón, ¿no? Ok, en este ejemplo muy sencillo, hacemos alusión a que si tú fuiste golpeado en cuanto al dar y recibir, es porque fuiste golpeado en algo que está vigente, que es genuino y que es verdadero. Si está vigente, si es genuino y si es verdadero, evidentemente existe el riesgo de que seas golpeado y seas violentado. Ahora, pastor, ok, ya entendí que si fui golpeado es verdadero, que es genuino y que está vigente. ¿Cómo doy solución a eso? Con un entendimiento correcto. Si tú fuiste golpeado en cuanto al dar y al recibir, es entonces porque nunca lo diste. Porque nadie se ofende en los bienes ajenos. Si tú fuiste herido y golpeado y lastimado porque dices que se robaron tus ofrendas, tus diezmos y tus primicias, evidentemente no eran las primicias del Señor, ni las ofrendas del Señor, ni los diezmos del Señor.
eran tuyos. Nadie se ofende en los bienes ajenos. Si tú te ofendiste es porque siempre fue tuyo y jamás lo soltaste. Entonces, ya que entendiste que fuiste golpeado en un asunto real y veraz, ya entendiste por qué fuiste golpeado, porque no tenías entendimiento correcto, porque nunca diste diezmo, nunca diste ofrenda y nunca diste primicia, porque si lo hubieras dado, no te hubieras ofendido. Nadie se ofende, nadie recibe ofensa o nadie se ofende en bienes ajenos. Es como usted cuando de repente se entera que su vecino, ¿verdad? Su vecino le robaron una llanta de su vehículo, una autoparte de su vehículo. Usted no se ofende con facilidad en cuanto a eso, porque no es un bien suyo, es un bien ajeno. Lo mismo pasa con el Señor. Si usted nunca consideró esos bienes como el Señor, sino como suyos, por eso ofende. Aquel que debería de ofenderse sería el Señor, porque sí son bienes de Él. Así es que ya arreglamos entonces la segunda raíz. Primera raíz, dijimos que es la cultura que nos heredaron nuestros padres. La segunda raíz, fuimos violados en cuanto al dar y al recibir. Ok, ya solucionamos entonces esos dos aspectos. La primera solución considera entonces, son las únicas dos raíces que producen una mala administración en esta diaconía. La situación de la herencia de los padres y el ser violentados en cuanto al dar y al recibir. Okay. Entonces, tú fuiste aquellos, que es el mayor número de santos, que sigue teniendo la cultura de sus padres, considerada hoy mismo como corrupta. ¿Cómo concilias eso? Bueno, concílialo como que ellos te dieron lo que estaba a su alcance. Y lo que estaba a su alcance no era otra cosa más que la cátedra y la enseñanza del Adán caído. Hasta ahí. Cada quien enseña lo que logra ver y entender. Bien, considéralo como correcto. Si tú eres del segundo grupo, que a lo mejor sí tuviste el entendimiento correcto o parcialmente correcto, y empezaste a dar y a recibir y a participar y experimentar de esta diaconía del dar y del recibir, entonces fuiste violentado. Ahora ya entendiste que si fuiste violentado, es evidente de que está real, vigente y es algo activo, verdadero. Número dos, que si te dio que alguien administró mal estos tesoros o estos bienes, es porque nunca los diste, porque nadie se ofende en bienes ajenos. Bien. Le dimos solución a las dos posibles, las únicas dos posibles raíces del por qué tú estás ejercitando bien tu sacerdocio, tu liturgos, en esta diaconía, en este ministerio del dar y recibir. Ahora vamos a armarnos de este entendimiento. ¿Ok? Armarnos de este entendimiento. Ya entendimos que ningún sacerdote puede ejercitar su sacerdocio si no es en un entendimiento correcto, en un liturgos correcto, en una liturgia, un entendimiento correcto de su posición sacerdotal. De ahí vamos a movernos rapidísimo. Segunda de Corintios, de nuevo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. Acompáñame ahí. Y dice así, desde el verso 10, 9-10. Y el que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento y multiplicará vuestra semilla para hacer crecer los frutos de vuestra justicia. Verso 11. Siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros en gracias a Dios. Verso 12. Ahí vamos a empezar con el entendimiento correcto. Porque la ayuda, la diaconía, la administración de este servicio, o sea, estamos hablando ahora tópicos y demás de sacerdotes. No, entonces, ahora ya entendiste que no se refiere a que el hermanito, hermanito de, hermanita de. No se refiere a eso. Se refiere a tu responsabilidad como sacerdote. Son temas sacerdotales. Te guste o no te guste, son temas sacerdotales. Porque la ayuda de este servicio sacerdotal o este ministerio, este liturgos, no solo suple necesidades de los santos, sino también abunda en acciones de gracias a Dios. Lo primero que tenemos que ubicar es que esta ayuda de este servicio, ¿cuál servicio? El dar, el recibir, el sembrar y el cosechar,
la ayuda, la diaconía, este servicio, esta ley Turgos. Entonces entendemos que un sacerdote no tiene su sacerdote pleno y completo hasta y solamente hasta que ejercita su diaconía de manera correcta en cuanto al dar y al recibir. Ahora entendemos que es un asunto de sacerdote el dar y el recibir. Entendemos que es un asunto de un sacerdocio completo y pleno en cuanto al dar y al recibir. Y ahora entiendo que un sacerdote que proclama y dice que está reinando en vida, que se encuentra con toda bendición celestial, ángeles con él, y que ejercita de manera correcta su sacerdocio, que su obediencia a la buena noticia del resucitado, el Evangelio de Cristo, es plena y completa, pero que anda pidiendo prestado, pero que en su trabajo hay escasez, que en su casa hay escasez, que no hay provisión económica, que no tiene lo necesario para todas sus necesidades. Ese sacerdocio es un sacerdocio que está incompleto, inmaduro. ¿Estás ejercitando aspectos de sacerdotes? Sí, pero no todos. Tu sacerdocio es incompleto. Tu sacerdocio está imperfecto. Imperfecto. Y hoy queremos presentarte como perfecto sacerdote. Es un asunto de querer ofrendas, diezmos y primicias. Para nada. Yo te lo digo a limpia conciencia. Yo no recibo absolutamente de tus diezmos, de tus ofrendas y de tus primicias, absolutamente nada. Pero sí es menester que yo te presente perfecto en cuanto a este tema en Cristo. Porque yo no quiero que después se me acuse de que el mi don yo no te capacite de manera correcta. Porque eso sí temo, que no te haya capacitado de manera plena y completa. Así es que como sacerdote también toca hacer este tema, hacer referencia a este tema en cuanto al dar y al recibir. Okay. Ya entendí, pastor, entonces, que como sacerdote, mi sacerdocio esté completo hasta que entiendo el ministerio y la diaconía del dar y el recibir. Ok, ya entendí que es un tema de sacerdotes, pastor. Ahora, ¿cómo lo hago? Ahí vamos a entrar. Arribita, verso 6. Este es el cómo. Este es el cómo de tu diaconía. Este es el cómo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, conmigo, correcta administración. Correcta administración. El correcto entendimiento te dará un administrador correcto, siempre. El que siembra escasamente, es decir, una persona, un agricultor, que siembra ni un cuarto de hectárea, evidentemente, aunque él tenga mucho terreno para poder sembrar, si solamente siembra un cuarto de hectárea, va a recoger donde sembró, no donde no sembró. Estamos estudiando el cómo y aquí es donde más nos vamos a detener. El cómo de esta diaconía. Ya vimos el qué. ¿Qué es esta diaconía? Es un servicio sacerdotal. El cómo lo estamos estudiando ahorita. El que siembra escasamente. Okay. No está diciendo el que no sabe sembrar. Está diciendo que sí sabe sembrar y por cuanto sabe sembrar, siembra o escasamente o siembra en prosperidad. ¿Ok? Entonces, no es que tú no sepas sembrar, porque la vida interior te enseña a cómo hacerlo. Sí sabes sembrar. De sabes, porque la misma vida interior, porque eso es un tópico, si usted estudió 2 de Corintios en su casa, es un tópico a partir del capítulo 3 para adelante de puros ministros del nuevo pacto. Entonces, de que sabe. Si usted es un ministro del nuevo pacto, usted sabe sembrar. Claro que sí. ¿Cómo sabemos de que sabe sembrar? A tus hijos. Tus hijos es la mayor cosecha de tu siembra. Si tu hijo es bien educado, si tu hijo es una persona que anda en toda rectitud, que habla palabras de gracia, habla palabras de bien, supiste sembrar bien. Pero si tu hijo anda en desobediencia, en disolución, en rebelión en su corazón,
y en deshonra para contigo, no quiere decir que no supiste sembrar. Claro que sabes sembrar, pero sembraste mal. Sembraste mal. Entonces, dice, el que siembra escasamente. Aquí no es un asunto de si sabes o no sabes sembrar. La palabra está dando por hecho de que tú, como ministro competente del nuevo pacto, ya sabes hacerlo. El punto entonces es que, pastor, yo no sé sembrar. Bueno, usted no es ministro del nuevo pacto entonces, porque la vida íntegra te enseña cómo hacerlo. Lo da por hecho. Usted que ya sabe sembrar, el punto es que no sepa sembrar, es que tu siembra tiene solamente dos aspectos. Primer aspecto, escasa. Y ese es a donde llegamos, a ese punto. Que usted quiere sembrar donde no cosechó. Y eso es prácticamente imposible. Si usted sembró en un cuarto de hectárea, usted no puede pedir a la tierra que usted le dé cosecha de todo el resto donde no sembró. Usted siempre va a sembrar, vamos a ver ahora principios de cuando dará el recibir esta diaconía, usted siempre va a recoger donde sembró. No esperes recoger donde no sembraste. ¿Okay? Ahora, hay dos maneras de sembrar. El que siembra escasamente cosechará también escasamente. ¿Okay? Entonces, si yo siembro pocas semillas, evidentemente de esas 10 semillas que sembré, yo voy a esperar cosecha de esas 10. No puedo esperar cosecha de 15 o de 20 semillas si yo sembré 10. Entonces, la siembra determinará siempre mi cosecha. Siempre. A medida de cómo sea tu siembra, sea tu cosecha. Si tú eres una persona que le gusta cosechar mucho y sembrar poco, bueno, tú eres una persona antibíblica. Lo primero que usted necesita es convertirse al Señor, porque usted está invalidando principios de vida. Eso es imposible. Es como decir que usted quiere que caiga lluvia sin nubes, que haya calor sin sol, o usted quiere llenarse el vientre sin comida. Eso es imposible, oiga. Son asuntos, principios elementales. Bueno, entonces, el punto no es que no sepa sembrar. El punto es entonces que tu siembra, hay problemas con tu siembra. Si tú quieres, solamente hay dos maneras de sembrar. O siembras escasamente, y evidentemente recogerás escasamente, o siembras en abundancia, en bendiciones, dice en griego, y cosecharás en bendiciones. Debes ser muy sabio en cuanto a eso. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres cosechar en bendiciones? Debes de sembrar en bendiciones. ¿Quieres cosechar en escasez? Debes de sembrar en escasez. Eso la palabra te lo deja a tu discreción. La palabra te lo deja a tu conciencia. ¿Cómo tú quieres sembrar? Ese es punto tuyo. No es que sepas o no sepas, ya sabes. Pero si siembras escasamente, por favor, sé congruente y no pidas una cosecha abundante. Por favor. Y también si siembras el día de hoy, no esperes que al otro día ya coseches. Es un aspecto del tiempo donde tu carácter es tratado en paciencia y donde se lleva una línea del tiempo, donde es una línea de madurez del grano hasta que da fruto. Por eso es que muchos, cuando han sembrado, se han desesperado. Y precisamente esa desesperación es un aspecto de que tu carácter no está bien formado todavía, necesitas formación de tu carácter. Entonces, tu nivel de siembra determinará la dimensión de tu cosecha. Tu nivel de siembra determinará tu nivel de cosecha. Eso es una regla. Quieres cosechar en abundancia, de misma manera has de sembrar, porque es un asunto de siembra, es una ley. Okay. Y el que siembra bendiciones cosechará también en bendiciones. Y ahí te va cómo, escucha. ¿Qué es lo que determina si siembras poco o si siembras mucho? O si tú estás restringido en sembrar poco, o si hay apertura en tus entrañas para sembrar mucho. Aquí está el aspecto, mire, verso 7.
Cada uno di conmigo en tu casa, sembrar es dar. El sembrar es dar. Ya entendimos entonces, en cuanto al dar y al recibir, el recibir te capacita para el dar. Siempre. Yo no voy a estar capacitado, y quiero hablar de esto, yo no voy a estar capacitado en madurez mental, no voy a estar capacitado para poder recibir una gran cosecha si en mi corazón no fui capaz de sembrar muchas semillas. Va de nuevo. Yo no voy a estar mentalmente, espiritualmente capacitado para una cosecha abundante si mi siembra fue escasa. Por eso es que el Señor lo protege así. Si tú siembras poco, recoges poco. Si siembras mucho, recoges mucho. No porque es el mucho dar, sino es porque en el dar demuestras la capacidad del recibir. En el dar demuestras la capacidad del recibir, porque el dar siempre te va a capacitar, te va a madurar en cuanto al recibir. ¿Ok? Si tú eres una persona que de repente viste la necesidad de un santo, viste la necesidad a lo mejor de tu casa, y dijiste, bueno, yo voy a sembrar aquí 100 pesos. Y tú quieres cosechar de esos 100 pesos 500,000 o 50,000. Mi hermano, tus 100 pesos no te capacitan para recibir eso, no te engañes. Y no son por los 100 pesos, es porque teniendo la condición en tu corazón de ser tan restringido, también debes de recibir de manera restringida. No le puedes pedir a Dios que Él invalide su palabra, porque le estás haciendo una cordial invitación a que Él deje de ser Dios y vaya contra natura, vaya en contra de su naturaleza. No puede invalidar su naturaleza. Señor, mira, yo ofrendé 200 pesos al servicio del ministerio, Señor. Yo te pido que tú me des abundancia y prosperidad, que ese trabajo donde van a pagar 70,000 pesos a la quincena. No, mi hermano. Imposible cosa. Estás pidiendo cosas contra natura, oye. Por eso las oraciones no son respondidas. Porque a medida que tú des, eso te capacita para dar. A medida que tú des, te capacita para recibir. Tú no puedes dar poco esperando recibir mucho, porque eso te va a volver loco. Una persona que hace una ofrenda de 10,000 pesos, de 50,000 pesos, él está en madurez espiritual para cosechar la administración de lo que él dio. No se va a volver loquito, no se va a llenar de ego, ni va a caer en el lazo del diablo, ni va a caer en condenación del diablo. No. ¿Por qué? Porque por cuanto él dio un cierto monto, una cierta semilla, esa semilla lo capacitó él a recibir de lo mismo que él dio. Si él dio más, entonces es por asuntos de capacidad. Él ya está capacitado para recibir ese nivel. Ahora, pero si tú eres de las personas que da y que recibes poco, ahí ya estás operando en contranatura. Eso no puede ser de Dios. Hay un asunto contra natura. E igual, si tú das poco y quieres recibir mucho, hay un asunto de contranatura. Vas en contra de las leyes espirituales. No se puede eso. El dar me va a capacitar para el recibir. ¿Ok? Imagínese usted una persona que ofrenda 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos y quiere recibir de parte del Señor 150,000 pesos. ¿Se va a volver loco? Una persona engreída, una persona llena de ego, una persona avariciosa, amadora del dinero, se va a perder, se va a perder. Por eso es que Dios amarró esto, encriptó esto en su ingenio, en su ingeniería, Él lo encerró en esto. El dar te capacita para el recibir. A medida que tú des, demuestras la capacidad que tienes para el recibir. Entonces vimos que no es un asunto solamente de dar, es un asunto de la capacidad de madurez que yo tengo. ¿Quieres ver cuando alguien está capazmente maduro? Mira, su ministerio del dar y del recibir. Si una persona te dice, pastor, es que yo ando muy mal en mis finanzas, en
cuanto al recibir, cosechar, eso se refiere, dar, sembrar, recibir, cosechar. Esa persona, si anda mal recibiendo, es porque anda muy mal en cuanto al dar. No le enseñes a recibir, enséñale al dar. No le enseñes a que quiera recibir y recibir y recibir y recibir más. Mira tú, órale, mira tú, hazle de este lado, hazle por aquel lado, invierte en este lado, invierte. No, no, no. Instrúyelo. Si tú quieres que esa persona tenga unas finanzas prósperas, abundantes y robustas, enséñale a dar, porque el dar lo va a capacitar para el recibir. Vamos a seguir, que ya estamos a punto de terminar, oiga, llevamos 50 minutos, me ha dicho muy rápido esto. Verso 7. Cada uno de como se propuso en su corazón. Quiere decir que la persona que da escasamente tiene problemas en su corazón. Entonces, ¿quieres conocer la capacidad del corazón de alguien? Voltea a ver su cosecha. Ojo, ¿quieres conocer la capacidad del corazón de alguien? Ve su cosecha, porque al mirar su cosecha sabrás lo que sembró. Siempre. Si sembró escasamente, es porque en su corazón hay estrechez, hay escasez en su corazón. Si sembró en abundancia, es porque en su corazón hay abundancia, hay prosperidad. No hay estrechez, hay liberalidad, que es un don, es un regalo de Dios. Mire qué cosa. Dios, cuando te prospera, te da un don, el don de dar. Así. Y quiero cerrar con eso. Parece que aquí no vamos a llevar mucho tiempo, pero es un tema casi que creo que en mi vida lo había predicado públicamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué lo ama? Porque se parece a Él. Él cuando dio a su Hijo lo dio alegremente. Dios es un Dios que da. Dios es un Dios que da. Por eso ama al dador alegre, porque se parece a Él. Si estás con tristeza, ay no, mejor no he dado eso. No lo des, mi hermano, no tiene ni caso. Quédatelo en tu cartera, no lo necesitamos. 1 y 2. Si das por obligación, que te sientes presionado, tú no eres el dador alegre. El dador alegre no es el que da con tristeza o por obligación. Si tú das con tristeza, tú no eres un dador alegre. Y si tú das por obligación, tú no eres un dador alegre. Dios no ama lo que das. Entonces, si tú todo este tiempo habías venido dando con tristeza, tú no llenas el requisito de un dador alegre. Si todo este tiempo habías venido dando por obligación, tú no eres un dador alegre. Dios no ama lo que das. Dios no ama lo que das. No te pareces a Él, porque Él no dio a su Hijo con tristeza y Él no dio a su Hijo por obligación. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, se refiere a economía, a fin de que teniendo, ojo, este es el producto, a fin de que teniendo en todo tiempo, sea COVID o no sea COVID, te hayan despedido o no te hayan despedido, estés mal o no estés mal, tengas deudas en el banco, no tengas deuda. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia económica, con la finalidad de que en todo tiempo, no, pastor, estamos en COVID, mi Biblia dice todo tiempo, oiga, todo tiempo, en todo tiempo, siempre tengas todo lo necesario. Abundéis para toda obra. Cuando tú a Dios le pides prosperidad, Él te da el don de dar. Y entonces se arma la cadenita. Si tú cierras tus ojos y dices, Señor, hazme próspero, hazme próspero. Tú piensas que a la ustedes de los que oran y le dicen al Señor, Señor, yo te ruego, yo te pido, por favor, que tú me prosperes, que en este mismo instante me des economía. Y tú piensas que alguien va a venir y te va a sembrar algo. Dios no opera así. Jamás Dios ha operado así. Nunca. Cuando Dios te va a prosperar,
Dios siempre te prospera con un don, un regalo. ¿Cuál regalo? El regalo del dar. El regalo del dar. Dios no es incongruente. Dios tiene la capacidad y es poderoso para poderte prosperar y Él te da un don, el don del dar. Entonces tú sabrás que estás preparado para vivir en prosperidad cuando sabes dar. Mire qué cosa más rica, bendito Dios. Ahí hay luz. Tú sabrás que estás en tu tiempo de prosperidad cuando en tu corazón esté la condición del dar. El dar solamente es un don. No es una actitud, no es una condición, no es el deseo de decir, yo quiero dar. No, pues aquí no es beneficencia pública, mi hermanito hermoso. Aquí no es así. Tú sabrás que Dios te ha facultado, escúchame bien, tú sabrás que Dios te ha facultado para vivir en prosperidad cuando tienes el don, el regalo de Dios para poder dar. Entonces, por eso es que la prosperidad bíblica solamente, la prosperidad bíblica, oiga, solamente está diseñada para los santos, nadie más. Pastor, pero ¿qué es lo que yo miro allá en el mundo? Es una prosperidad falsa, que hoy se está desgajando. La bolsa de valores en Nueva York cerró en sus peores escenas. Hasta tuvieron que cerrarla antes, oiga, por un déficit que hubo una caída tan fuerte que hubo en la bolsa de valores de Nueva York. Igual pasó en México. La prosperidad que da Satanás depende si hay COVID o si no hay COVID. Depende en qué gobierno estés o en qué gobierno no estés. Depende si vives en México o si vives en un primer mundo. La prosperidad que el mundo te ofrece, la prosperidad que Satanás ofrece, es una prosperidad en la cual depende de muchos factores. El presidente, la economía de tu país, la inflación de tu país, en dónde invertiste, la bolsa de valores, la recesión económica, cómo se maneja el Banco de México. Así opera la economía del mundo. La nuestra no, porque nosotros somos ciudadanos de un reino inconmovible. No puede ser sacudido por el COVID, oiga. No puede ser sacudido por las torres gemelas que se cayeron. No puede ser sacudido por si viene una nueva pandemia o no viene una nueva pandemia. Nosotros somos ciudadanos de una ciudadanía superior, de una nación superior. En esa ciudadanía nosotros no dependemos si ya llegó la vacuna o no llegó la vacuna, si está a punto de llegar o ya siempre no llegó, que si hay una nueva cepa o no hay una nueva cepa, porque nuestro reino es inconmovible. Por lo tanto, nuestra economía también es inconmovible. No puede depender entonces del gobierno en el que estamos, del trabajo en el que estamos, de la inflación, de la recesión económica, de la bolsa de valores, si cayó, si subió. No puede depender del Banco de México, no puede depender del secretario de Hacienda. No, nuestra economía no depende de eso. Ahora, si tú le estás pidiendo tanto a Dios ser próspero, Él te va a dar un don, el don del dar. Porque si tú das, estás capacitado para recibir. Dios nunca te va a capacitar para recibir sin antes darte el don del dar. Una vez que tú des, eso te capacita para recibir. Y una vez que recibes, otra vez se vuelve el círculo y ahora puedes dar y recibes. Das y recibes, das y recibes, das y recibes. Entonces, si tú tanto le pides a Dios, Señor, permíteme recibir una grande cosecha este día, o este mes, o esta semana, o este año, le estás pidiendo con ansias a Dios, enséñame a dar en abundancia. Si tú quieres vivir en prosperidad, ora a Dios para que te dé el don del dar. Y que tu don sea con toda liberalidad, sea con toda generosidad y en toda bendición, sin estar restringido, porque entonces Dios no ama a una persona que no administra de manera adecuada el don del dar, que lo hace o por obligación o con tristeza. ¿Cuál es el fruto entonces que de esto se obtiene? El fruto que se obtiene, que leemos el verso pasado, es que entonces tú eres prosperado en toda gracia económica. Ojo, número 1, en todo tiempo.
COVID o no COVID. Eso no interesa aquí. Eso interesa para la economía del mundo. Nuestra economía es una moneda de inversionista intocable, oiga. Es otra moneda. Nuestra moneda no se restringe con el peso. Es como los inversionistas. Los grandes inversionistas en México no utilizan el peso para invertir ni el dólar. Utilizan otra moneda llamada el UDI, la unidad de inversionistas, la cual no está sujeta a subidas ni a bajadas. Haga de cuenta, en el mismo símil, así es nuestra economía. No depende de nuestra subida y nuestra bajada, de la bolsa de valores, etcétera. Entonces, número uno, me capacita, todo esto, ¿en qué resulta? Me resulta en que tengo la capacidad o me capacita para poder recibir en todo tiempo, COVID o no COVID, todo lo necesario para que estando en toda prosperidad pueda dar otra vez. Híjole, ya se cerró el círculo, oiga, ya se cerró el círculo. Entonces, yo doy, recibo. Y esa recepción, ya vimos la situación del dar, ahora esa recepción tiene dos cualidades. Esa recepción recibo en todo tiempo, para toda necesidad. El punto es que muchos de nosotros hemos querido o habíamos querido recibir en aspectos que no son esenciales y necesarios. Dios está comprometido a darte el don del dar para que cuando des recibas y en tu recepción tengas dos cualidades, en todo tiempo y que cubra toda necesidad. Todo tiempo quiere decir todo. COVID, no COVID. Crisis, no crisis. Empleado o desempleado. Todo momento. ¿Ok? Y la segunda cualidad de la recepción es en toda necesidad. Si tú eres una persona que apunta a comprar cosas que no son necesarias, tú no estás preparado para ser próspero. Tu recepción la estás echando a perder. La estás echando a perder. Entonces, a medida que tú des, es a la medida que tú recibirás. El dar me capacita para el recibir o me adiestra para poder recibir, me da esa capacidad de recepción, prepara mis manos para poder recibir. Y la recepción tiene dos cualidades o dos características, todo momento y toda necesidad. Ahora, muchos de nosotros que ya sabemos dar en abundancia, a veces no sabemos recibir, porque también debemos de saber recibir, no solamente saber dar en abundancia. Y esa es una situación que yo te quiero a ti invitar. Si un hermano va y te dice, mira, tengo este deseo en mi corazón de quererte ofrendar esta gracia, y tú la rechazas, tú no estás siendo sabio al recibir, número uno, y estás entorpeciendo y atrofiando la diaconía, el leiturgos de tu hermano, porque no le permites darte. ¿Sí vio eso? Si alguien va y te quiere dar una ofrenda, ¿ok? Y tú dices, no, a mí no me des nada, yo no necesito nada. Tú no estás siendo sabio al recibir, porque tú no sabes lo que te viene mañana. Si alguien te está sembrando algo hoy, lo vas a necesitar mañana, porque toda recepción es en todo tu momento y, bueno, en todo tiempo y cubre toda necesidad. ¿Ok? Entonces debes de estar facultado a recibir todo el tiempo. Y eso es una de las cosas que a veces más nos cuesta trabajo, por una falsa piedad, porque creemos que en la falsa piedad, creemos que mientras menos recibamos y más demos, somos aprobados. Pero estamos entonces operando en contra natura, en contra de una ley espiritual, la ley del dar y el recibir.
Entonces, si alguien viene y te quiere dar algo, tienes que ser sabio y estar preparado para recibirlo. Recibirlo en todo momento, porque va a cubrir toda necesidad. Tú no sabes si va a cubrir la necesidad de mañana o la necesidad de pasado. Tú recíbelo. Y al recibirlo, le enseñas al otro a dar. Y no se entorpece este flujo de vida del dar y el recibir. Al otro está dando y le estás permitiendo, le estás ayudando a que él sepa dar. Así opera este principio del dar y del recibir. Ok, quiero avanzar un poquito más. Vamos a Proverbios, compañero. Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Dios me encargó de delinear muy bien todo esto. Si no lo delineo bien, yo me siento muy responsable y quiero ser aprobado delante de Dios. Proverbios 3, 9. Bien. Dice, honra grandemente a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ok. Honra grandemente. Quiere decir entonces que el dar es una expresión de reconocer. Tú no das a quien no reconoces. Si tú tienes problemas con el dar hacia tu pastor es porque no lo reconoces. Si tú tienes problemas con el dar hacia tu casa es porque no la reconoces como tu casa. Si tú tienes problemas de dar a tu mamá o a tu papá es porque no lo reconoces como tus engendradores. Si tú tienes problemas de dar a tu esposa o dar a tus hijos es porque te falta el sentido del reconocimiento. No estás ubicado quién tú eres. Tienes un problema. Por eso es que a ninguna persona que no da para su casa, no provee económicamente para su casa, esa persona no está facultada para ejercitar ningún ministerio aprobado en la congregación. No se puede. En primera de Timoteo, segundo de Timoteo no lo permite la palabra. La palabra dice, no pongas a servir a nadie si ese no suministra suficiente economía para los de su casa. Porque entonces considéralo como peor que un incrédulo. Claro, porque le falta el asunto del reconocer. No es porque sea mala la persona, sino porque no tiene la habilidad por su espíritu, no tiene la capacidad del reconocimiento. Los ojos de su espíritu están cerrados, ¿ok? No puede reconocer. Bien, entonces, el dar es una expresión de reconocimiento. Reconocimiento es igual a honra. Hay niveles de honra. Dar escasamente o dar en abundancia. Niveles de honra. El nivel de honra, ¿quién lo determina? La condición de tu corazón. La condición de tu corazón. Hay honras mayores, hay honras menores. Si tú siembras una honra mayor, recogerás una honra mayor y te será reconocida. Si tú siembras una honra menor, de igual manera. Entonces, ¿por qué una persona honra poco? ¿Por qué será? Porque él no tiene la capacidad de su espíritu del reconocer. No sabe reconocer. Para poder dar, y aquí viene la culminación de esta edificación, para poder dar, la raíz de todo es saber reconocer. Tienes que aprender a reconocer, hermano. Tienes que aprender a reconocer, hermana. De lo contrario, no estás capacitado para el dar. Encontramos entonces todo. El reconocer me capacita para el dar. El dar va a pasar un tiempo. Lo voy a poner un poquito más sencillo. El reconocer, paso número 1, me va a capacitar para el dar. ¿Ok? Cuando yo doy, va a pasar una línea de tiempo, la línea que yo he titulado la línea de madurez de la semilla, la línea de madurez de la semilla. ¿Qué está ocurriendo en esa línea de madurez? Dos cosas a la vez. Tanto mi semilla madura como yo maduro para el fruto que viene. ¿Ok?
porque para el recibir se necesita madurez. Si tú recibes sin inmadurez, te vas a volver loco. A la primera recepción del primer millón que tengas, de los 500,000 pesos que tengas, que no son tuyos, son del Señor, te vas a querer ir a comprar un Lamborghini, te vas a ir a querer comprar un Jaguar del año. Cuando el Señor, la recepción tiene dos cualidades: en todo momento y para toda necesidad. Toda necesidad. No es necesario eso. Entonces vimos que no hay inmadurez en la recepción. En el recibir hay inmadurez. ¿Por qué inmadurez? Porque no se esperó el tiempo de la línea de la madurez de la semilla. Paso número 1, para cerrar esta sobreedificación: el reconocer me capacita para el dar. Entre el dar y el recibir hay una línea de madurez. Esa línea de madurez es para que tanto lo que di madure, como yo en mi mente madure. ¿Para qué voy a madurar? Para el recibir. El recibir tiene dos características. Tiene que tener la característica de en todo momento recibir, y la característica número 2, recibir para toda necesidad. Me faltó un asunto ahí. Cuando tú des, debes de dar a medida que tú quieras recoger, a medida que tú quieras obtener, y que seas con una característica cualidad, que seas un dador alegre. ¿Cuáles son las características de dador alegre? Que no dé con tristeza. Si tú vas a dar con tristeza, no des. Dios no ama eso. Dios no ama lo que das. ¿Por qué no ama eso? Porque no lo reconoce como sí mismo. Estás operando en otra naturaleza que no es la de Dios. Y si tú amas por obligación, tampoco te pareces a Dios. Porque Dios ni dio por obligación a su Hijo, ni tampoco lo dio con tristeza. Porque Él sabía la meta y el objetivo que venía después. Bien. Cierro con 2 de Corintios capítulo 3. No es cierto. Capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta diaconía, de esta ayuda, de este ministerio, pues por la experiencia, el experimentar esta diaconía, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la generosidad de esta ayuda, para ellos y para todos, y en la oración de ellos por vosotros, por amaros a causa de la sobreabundante gracia de Dios derramada en vosotros. Mira el verso 15, lo que yo le decía. Gracias a Dios por su regalo que no falla, inefable. Cierro mi Biblia. La conclusión entonces es esto. Esto es un regalo de Dios. Es un regalo que no sabe fallar. Es un regalo que no sabe fallar. Las inversiones fallarán, el banco fallará, en la crisis todo se viene abajo. Esta estrategia económica es para sacerdotes. Esta estrategia económica es para sacerdotes y es un don y da una característica. Gracias a Dios por este don inefable, inefable, inefable. Es un don que es muy difícil de expresar, inefable, pero a la vez imposible de fallar. Es un don que es difícil de explicar, pero imposible de fallar. Es un don inefable. Entonces, tu mayor inversión se encuentra en el dar. Tu mayor inversión se encuentra en el dar, como dador alegre, no con tristeza ni por obligación. Eso te capacita para recibir en todo momento, pasando y esperando la línea de la madurez de la semilla, y para que cubras toda necesidad. Así es que si tú oras a Dios que cubra una necesidad, Él te capacitará para dar. Oras a Dios para que cubra la necesidad de una colegiatura, oras a Dios para que cubra la necesidad de algún gasto, de un asunto en el banco, de la renta, de una necesidad que tú tengas, cualquier cosa por la cual tú ores a Dios que cubra la necesidad, Él, su respuesta será este don inefable. ¿Cuál don? El dar. La respuesta de Dios en medio de tu oración de prosperidad es dar. Quiero cerrar. Pablo dice, experimentando esta diaconía en toda abundancia.
obedeciendo al Evangelio de Cristo. Esto que te acabo de yo de sobreedificar no es el Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad siempre te capacita para recibir sin saber dar. El Evangelio de Cristo primero das y después recibes. Tú eres obediente. El experimentar de la diaconía en cuanto al dar y el recibir. Termino. Una persona entonces que ejercita su obediencia al Evangelio de Cristo es una persona que sabe dar. Oro al Señor para que tú te atrevas a ayudarte a ti mismo. Esta ayuda es para ti. El único beneficiado eres tú. Dice Pablo, experimentando esta diaconía. El punto es que no todos han experimentado esta diaconía. Yo oro y te invito a que tú inicies al experimentar. Y si hablamos del experimentar, es porque eso es un grupo muy reducido, que experimentan este don, esta estrategia inefable, no falla. Esta estrategia inefable que no depende del COVID, ni depende de ninguna crisis, ninguna pandemia, ninguna peste, ninguna enfermedad, ninguna cepa, ¿no? Que venga lo que venga. Los dones de Dios no dependen de situaciones terrenales y mundanas, porque nuestro reino es inconmovible. Entienda eso, por favor. Fije bien, enfoque bien. Entonces, esto es para tu propio beneficio. Te quiero presentar perfecto, te quiero capacitar en el Señor en cuanto al dar y al recibir. Se viene el tiempo de la primicia. Dice la palabra, bien, muy bien, ese comentario que acaban de poner, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí está la palabra, palabras de un amigo hace 2000 años. Bien, viene el tiempo de la primicia. El tiempo de la primicia, y antes de que venga el tiempo de la primicia, es mi deber capacitarte en cuanto al dar y al recibir. Recibe esta capacitación. Estamos iniciando el tiempo 2021. Por favor, sé entendido en los tiempos. Sé entendido en los tiempos. En el 2020 obraste mal en cuanto, y fuiste imperfecto en tu sacerdocio en cuanto a esto. Bien, eso ya quedó atrás, ya se cerró. Pero oro a Dios para que tú experimentes. Y si hablamos de experimentar, dijimos que es un grupo reducido de personas los que hacen esto, un grupo reducido de santos lo que hacen esto. Bien, quiero capacitarte. Se viene el tiempo de las primicias, segunda semana de febrero. Quiero que desde ahora empieces a preparar tu corazón. Empieza a preparar tu corazón por amor a Dios. Y lo vas a capacitar a medida que logres entender. Si tú tienes una situación que te está haciendo difícil entender este aspecto, acércate con los ministros, te vamos a explicar de una manera muy detallada, pero quiero que por favor revises y mires y con Biblia en mano tú mires y recibas este entendimiento. Se acerca el tiempo de las primicias, el beneficiado eres tú, no somos nosotros los beneficiados, queremos presentarte perfectos, pero si tú aprendes a dar, también estás preparado para recibir. Y a la vez, nosotros recibimos para poderte dar. ¿Ya viste qué don tan inefable? Si tú te acercas y das la primicia al Señor, ya viste, y entonces estás capacitado para recibir. Y por nuestra parte como ministros, recibimos y también estamos capacitados para darte. Qué cosa más deliciosa este ministerio. Te invito, te exhorto, te reto, experimenta este don inefable. Esta economía, esta inversión jamás te va a fallar ni te va a dejar avergonzado. Si fuiste avergonzado de tus finanzas, porque tú andabas en otra estrategia, andabas queriendo recibir sin dar, te invito y te exhorto a que por favor, por amor a Dios, empieces a experimentar este don inefable. Así es que bueno, quiero decirte en cuanto a mí concierne, este tiempo que yo aprendí, esta palabra que yo aprendí hace tiempo, me sirvió, y como testimonio personal te lo digo, en un tiempo yo recibía un activo, un salario de mi trabajo como piloto, y empecé a recibirlo en pesos, en pesos. Después empezó una sazón en donde empecé a recibir ese mismo activo, es un testimonio personal,
ese activo lo empecé a recibir en dólares. Y fíjese lo que pasó un día. Esos dólares quise yo irlos a cambiar para poderla dar en pesos. Cuando yo iba a cambiarlos, obviamente hay una pérdida. Cuando yo iba a cambiarlos, el Señor me habló a mi espíritu y me dijo, ¿por qué no me das en la misma cantidad y cualidad que yo te di? ¿Por qué si yo te estoy prosperando en dólares, me quieres dar en pesos? Y bueno, pues ¿cuál es el problema? El problema estaba en que mi cualidad yo la estaba degradando o la quería degradar en ignorancia. Cuando Dios me empezó a hablar en cuanto al dar y al recibir, entendí que en la misma cantidad y cualidad es como debe de ser tu capacidad del dar. Bueno, oro al Señor para que este tiempo de sobreedificación te haya nutrido, haya alumbrado los ojos de tu entendimiento y bueno, seamos entendidos en cuanto a esto. Te amo en el Señor, a los santos que no los he visto en las reuniones presenciales que hemos tenido, te invito a que no seas cobarde, porque los cobardes no heredan el reino, y que mires una sobreedificación que se dio, la vacuna de los vencedores. Muchos tienen miedo de contagiarse en la congregación, sin embargo el contagio no depende de una situación terrenal de donde te encuentres posicionado. Eso realmente depende de lo que hablamos en esa sobreedificación, si guardas el mandato de la perseverancia. Es tu mejor vacuna, el ser perseverante en los tiempos malos, porque a la persona fiel se le mide en los tiempos de adversidad, no en los tiempos de bonanza. Y en esos tiempos de adversidad, como a ti te gusta que la gente esté en las buenas y en las malas contigo, también el Señor le gusta probarte si tu fidelidad solamente es en tiempos de bonanza o en tiempos de adversidad. Así es que te invito a que sigas las transmisiones, que por favor te alimentes, no dejes caer tu fe, de lo contrario no serás de los vencedores y entonces te quedarás un tiempo a madurar. Te invito, porque los tiempos del Señor están cerca, Maránata, Cristo está muy cerca. El que venir vendrá y no tardará, mas mi justo por la fe vivirá. Así es que oro al Señor, ahorita vamos a unos minutitos para que seamos entendidos en cuanto al dar al recibir. Cierra los ojos ahí en tu casa, papito hermoso. Quiero primeramente agradecerte porque has alumbrado los ojos de mi entendimiento al impartir, Señor, esta gracia, al impartir esta ciencia. El que imparte, asimismo se enseña dos veces, Señor. Te quiero dar gracias porque nos has capacitado esta noche, nos has perfeccionado esta noche, nos has dado esta noche esperando recibir. De la misma manera que tú das, quieres recibir. Así es que en esta hora yo te pido, Señor, que esta palabra que tú has implantado en nuestros corazones, te pido por favor que lleve mucho fruto, Señor, que tu nombre sea magnificado, que tu visión siga corriendo y no sea entorpecida, Señor. Hemos entendido tantos aspectos y tantas cosas de las cuales estábamos nublados. Señor, perdóname si como ministro fui cobarde en un tiempo a poder sobreedificar de esto por los hermanos y las hermanas que fueron violadas en cuanto al dar y el recibir. Sin embargo, hoy quise trazar en toda justicia ortotomeos para que los santos sean santos en luz, sean santos entendidos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por lo que nos has dado, esperando recibir. Oramos, Señor, para que tú nos metas a un tiempo de abundancia, a comunidad cristiana, a la generación del vino nuevo, que es un vino que no se envejece, que todo el tiempo está en renovación. Yo te pido, Señor, que nos metas en este nuevo entendimiento. Haznos gente próspera, Señor, gente próspera. Y con próspera, papá, me refiero a que nos des este don inefable del dar, con la cualidad del dar como dadores alegres. Enséñanos a dar en bendición, Señor, a diestra y a siniestra, porque eso nos capacita para el recibir. Te pido que en ese tiempo nos des paciencia y nos madures, porque capacita nuestras manos para recibir la corona, Señor. Y todo esto sea con un solo objetivo, porque si somos prosperados es con el objetivo del poder dar. Prospéranos abundantemente, prospéranos abundantemente.
para poder hacer que esta visión corra y no sea entorpecida por bienes económicos. Que si esta visión es entorpecida, sea para nuestra vergüenza. Haz que fluya, haz que corra, que estas tablas corran, Señor, por medio de los bienes que tú nos das. Haznos fieles administradores de los bienes que tú nos das, Señor. Te pido, cubre nuestro corazón del amor al dinero, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Renuncio a la avaricia, a la codicia, al amor al dinero, a Mamón, lo renuncio en el nombre de Jesús. Enséñame a dar con liberalidad en este don, en esta economía inefable. Que tener libertad de reino financiera, no una libertad aparente, sino una verdadera libertad financiera en Cristo, Señor, para poder dar y hacer que tu visión corra por todos lados, Señor. En el nombre de Jesús, también te suplico, por favor, que vacunes nuestro corazón. No permitas que se distraiga. En el momento que seamos capaces de recibir, no permitas que nos distraigamos. No permitas, Señor, que andemos en vanidad de vida, que andemos en situaciones ilusorias, vanidades ilusorias, sino que realmente los bienes que no son nuestros, sino que somos mayordomos, nos enseñas a administrarlo bien, porque si somos fieles en lo poco, cuando tú nos des los bienes que son nuestros, también seremos fieles en lo mucho. Si en estos bienes pasajeros, que nos duran 50, 70 años, somos hallados fieles y que no son nuestros porque somos mayordomos, también seremos fieles cuando nos des lo nuestro. Amo tu vida, papá, amo tu corazón. Eres el amor de mi vida, mi Señor, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Maránata, ven pronto, mi Rey, ven pronto. Acelera la capacitación de tu iglesia, acelérala. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les amo en Cristo, los veo muy pronto. Estamos en esta sintonía de esta sobre edificación constante. Les amo en Cristo. Son muy bendecidos. Un besote. Amén.